Hola, este es un resumen y reforzamiento para la clase de mitosis o ciclo celular de segundo medio. Aquí tenemos la guía, las cuales ustedes deberían realizar, haber hecho, pero lo que quiero aclarar aquí son puntos clave. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de palabras de las cuales hemos hablado en clase. Por ejemplo, el ADN. El ADN es el material genético de la célula, donde se ubica específicamente en el núcleo de la célula. ¿Qué posee el ADN? Posee genes. Los genes son los que determinan las características físicas, bueno, y las que se ven y las que no se ven de nuestro organismo. Los genes generalmente codifican diferentes fenotipos, por ejemplo, color de piel, color de ojo. Ese es un fenotipo físico, fenotipo funcional. Puede codificar para la hemoglobina, que es una molécula bastante importante para la fijación del oxígeno, entre otras tantas. Ahora, ¿en qué forma está el ADN? El ADN se encuentra en forma de cromosomas o cromátidas. Aquí hay una diferencia. Los cromosomas significan el material genético condensado, que ustedes ya lo han visto conmigo. Y la cromatina es el material genético descondensado. Ahora, cuando la célula se tiene que reproducir, necesariamente tiene que, en primer lugar, duplicar el ADN y condensarlo. Es decir, mediante unas proteínas llamadas histonas, se empieza a enrollar el ADN y se generan los cromosomas. Cromosomas es igual al material genético condensado. Ahora, dentro del ADN tenemos que hay un azúcar desoxirribosa, que es el pentágono que nosotros observamos en la clase. Hay un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, timina, citosina, guanina, como ya lo hemos visto. Ahora, el ADN se encuentra en el núcleo, pero ¿cómo es este núcleo? Es de esta forma. De ahí se encuentran diferentes estructuras que nosotros ya hemos mencionado en clase. Por ejemplo, aquí está el nucleolo, que sintetiza ribosomas. Aquí puede estar la cromatina o cromosomas. Esta es la carioteca, que es la envoltura del núcleo de la célula. Y están los poros nucleares acá, que tienen una cierta función. Que aquí la pregunta es lo que te pide. Otra cosa, en el ciclo celular hay 4 fases: fase G1, S, G2 y mitosis. La fase G1 es crecimiento de la célula. Ahí es cuando la célula alcanza cierto tamaño y puede seguir viviendo normalmente. La fase S es de replicación, o sea, el material genético se duplica y pasa a G2, donde el material genético se comienza a condensar, o termina de condensarse más bien, y luego de eso se generan estructuras para que pueda entrar en mitosis, que es la división celular. La mitosis consiste en la formación de 2 células hijas a partir de una célula madre, las cuales poseen el mismo material genético y la misma estructura. Eso básicamente. Ahora, la mitosis tiene 4 fases: profase, metafase, anafase, telofase. En estas fases es donde la célula se empieza a dividir. Entonces, en la profase, ¿qué es lo que pasa? Están los centriolos, que es un organelo celular muy importante para la mitosis. Está la membrana celular, que se observa ahí. O sea, acá está el membrana nuclear, y dentro de la membrana nuclear están los cromosomas. Entonces, ¿qué pasa? La membrana nuclear o carioteca se desintegra dejando libre los cromosomas. ¿Y qué pasa con los centriolos? Los centriolos se van a cada extremo, como se observa aquí en la imagen, y empiezan los cromosomas a ganarse al medio de la célula, por así decirlo, en el ecuador, y se forma el uso mitótico.
que son estas líneas segmentadas que observan ahí. En la metafase, el uso mitótico llega hasta el centro de los cromosomas, en el cinetocoro específicamente, y de ahí, cuando se terminan de acoplar, quedan juntos. En anafase, el uso mitótico se acorta y divide a los cromosomas. Y es así donde, a partir de una célula, se están formando dos. En la telofase se empieza a formar de nuevo la carioteca, cada centriolo se va a un extremo de la célula, y ocurre después lo que es la citocinesis, o citoquinesis, que es la división total de la célula. En las células vegetales se llama fragmoplasto, pero lo vamos a dejar en citoquinesis. Entonces la célula a partir de una se forman dos células hijas que al principio no tienen el mismo tamaño de la madre, pero como pasa a la fase G1 o transición 1, la célula ahí crece y empieza a desarrollarse. Y eso sería para en general el resumen de lo que deben entender en la clase de ciclo celular y mitosis.